Por favor. Esta noche, amada iglesia, tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título Bajo su mano, bajo su manto. Diga conmigo, bajo su mano, bajo su manto. Una vez más, bajo su mano, bajo su manto. Lo que trato de comunicarles, y podría ser la síntesis de este mensaje, es que si nosotros permanecemos bajo la mano de Dios, vamos a permanecer y disfrutar de su manto. Solamente si usted permanece bajo la mano del Señor, podrá disfrutar de todas las bendiciones que hay bajo su manto. Y vamos a abrir, por favor, la escritura en la primera epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Y cuando lo tenga, por favor, diga gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Dice la escritura de la siguiente forma: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Lo leemos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Hoy vivimos en un periodo de la historia muy interesante, en el que muchas corrientes que menosprecian a la autoridad han ido adquiriendo cada vez más fuerza dentro de la sociedad y también dentro del pueblo de Dios. Hoy no es de extrañar que cada vez más cristianos vivan ajenos al orden de Dios, justificando su desorden con pretextos vanos y carentes de todo sentido. Lamentablemente, cuando un cristiano vive fuera del orden de Dios, se autolimita y le impide al propósito de Dios sobre su vida ver la luz. Dios, como lo hemos hablado en repetidas ocasiones, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Mientras que nosotros vivamos en el orden de Dios y caminemos en unidad con el Espíritu Santo, ese propósito está en marcha. Pero si nosotros comenzamos a vivir fuera del orden de Dios, estamos autolimitándonos y estamos impidiéndole al propósito de Dios ver la luz. En otras palabras, que éste se llegue a concretar, ya que de alguna manera el desorden en nuestro corazón comienza a afectar todas las áreas de nuestra vida, incluido nuestro caminar en Cristo. Cuando una persona comienza a descuidar sus responsabilidades cristianas, eso para mí como pastor me es un indicio de que algo no anda bien en su relación con Jesús. Y podría la gente justificarse detrás de su exceso de actividades, podrían justificarse detrás de sus responsabilidades seculares, pero la realidad, amados hermanos, es que somos seres integrales y es muy difícil que podamos de alguna manera disimular el que nos estamos desconectando de Dios. Cuando tú aprendes a caminar con Cristo y sabes cuáles son las evidencias de un caminar genuino con Cristo, es fácilmente identificar cuando un creyente se está distanciando de Jesús y va a poner un sinfín de pretextos para tratar de disimular su apatía o su distanciamiento con las cosas de Dios. De ahí es muy importante que nosotros aprendamos a movernos dentro de la voluntad de Dios y busquemos celosamente que el propósito de Dios se lleve a cabo en nuestra vida. Y para que esto suceda, necesitamos vivir, como acabo de expresarlo, bajo la poderosa mano de Dios. El apóstol Pedro lo expresa de una forma muy simple. Y él dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Es decir, tú y yo necesitamos, como hijos de Dios, tener un corazón dócil y humilde
para recibir la dirección de Dios para nuestra vida, y de esta forma, en su tiempo, Dios te permita disfrutar de su bendición. Pero para ello tenemos que movernos en el orden de Dios. Hoy son muchos los creyentes que ignoran lo que significa e implica estas palabras dadas por el apóstol Pedro. Sin embargo, en ellas podemos encontrar la clave para llegar a nuestro destino. En este sentido, la Escritura nos permite ver cómo de forma metafórica el apóstol Pedro hace alusión a una mano divina, la cual representa espiritualmente los ministerios de gobierno que Jesucristo constituyó para la edificación de la iglesia. Así que partiendo de ello podemos decir que el apóstol nos invita como hijos de Dios a vivir humildemente bajo autoridad para que nuestro proceso de formación sea completado. Él dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Él está hablando en un sentido metafórico. A lo que él se está refiriendo y a lo que hace alusión la mano de Dios es a los ministerios de gobierno que el Señor Jesucristo constituyó para poder edificar a los santos. Hablamos de el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y cada uno de ellos tiene una participación muy importante dentro de la formación del creyente. Vea lo que dice la Escritura. En Efesios capítulo 4, verso 11, dice la palabra de Dios que Él mismo, es decir, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. De acuerdo con la figura presentada por el apóstol Pedro, esa mano de Dios, y la expresión revelada por el apóstol Pablo, podemos darnos cuenta que cada ministerio tiene una facultad y trascendencia única al interior del cuerpo de Cristo. Sin embargo, debemos reconocer que la Escritura en esta porción no está jerarquizando sobre los ministerios, sino más bien los está ordenando en el sentido de su función, lo cual no debería entenderse como mejor que o más grande que, sino simplemente debería de abrazarse y reconocerse en razón de la etapa y el proceso por el cual atraviesa la iglesia y en un sentido más simple, cada uno de nosotros. Para la formación del creyente, Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque sin menospreciar a ningún ministerio, estoy convencido que uno de los elementos más importantes en la formación del carácter del creyente y la consolidación de su vida cristiana recae sobre el ministerio pastoral. Cada ministerio tiene una función al interior del cuerpo de Cristo. Y ningún ministerio de gobierno es más que otro. Son diferentes, funcionan distinto. Son como los dedos de una mano. De allí que el apóstol Pedro utilizara esa forma tan peculiar para hablarnos metafóricamente de lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Y él dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Vivan bajo el gobierno que Dios estableció para que ustedes puedan ser formados. Y la forma en la cual Dios desea formar a sus hijos es a través de estos 5 ministerios, y cada uno tiene una función muy particular. El apóstol podría ser comparado con el dedo pulgar, el cual tiene una fuerza y una capacidad muy distintiva en relación al resto de los dedos de la mano. Tú no podrías tener la capacidad de agarre si no tuvieras el dedo pulgar, y este casualmente toca a todos los demás dedos. El apóstol tiene la capacidad de poder
interactuar con todos los ministerios de forma directa. Posteriormente viene el dedo índice, el cual es alusivo al ministerio profético, el cual nos revela la voluntad de Dios para nosotros, por dónde debes caminar. Posteriormente viene el dedo índice, el medio, que sería el ministerio evangélico. Este es el que tiene más alcance que los demás, es el que logra tocar más lejos. Posteriormente viene el ministerio pastoral, que es el dedo que privilegiamos con la honra. Y finalmente, el más pequeño y para nada menospreciable, el ministerio del maestro, que es el que puede llegar a las áreas más delicadas y pequeñas en nuestro cuerpo. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Dios los forme y a su debido tiempo ustedes sean levantados. ¿Entendemos esto? Ahora, sin menospreciar ningún ministerio, porque de hecho todos los ministerios son sumamente importantes, considero que el ministerio que se va a encargar de la formación del carácter del creyente y la consolidación de su vida cristiana es el ministerio pastoral. El apóstol tiene sus funciones, el evangelista tiene sus funciones, el profeta tiene sus funciones. Si usted quiere adentrarse más sobre los ministerios y cómo funcionan, le recomiendo una serie que se llama Los Regalos de Dios. Pero si queremos abundar sobre el ministerio pastoral, pienso que este ministerio es el encargado de formar el carácter del cristiano y consolidar su vida. Lamentablemente, amados hermanos, Satanás se ha encargado de mantener a muchos creyentes lejos del pastor al que deberían estar conectados. Y esa es una realidad. Yo creo que este periodo de pandemia, este periodo de crisis mundial, reveló lo que había en muchos corazones respecto a las relaciones. Porque a muchos creyentes, lejos de importarles el mantenerse conectados con su pastor, les sirvió de pretexto para distanciarse de él. Y de alguna manera, como no tenían nadie a quien rendirle cuentas y nadie a quien estarle de alguna manera presentando su vida, hicieron de su vida un papalote. Y sabes, el problema del distanciamiento entre la congregación y el pastor lo atribuyo principalmente al diablo, porque él es el que está deseoso de destruir tu vida. Y por esa razón comienza a sembrar ideas en ti que te mantienen lejos del pastor. Si somos honestos, solo un pequeño porcentaje de congregantes, hablando en términos generales, llega a formar un vínculo sincero de amor y respeto hacia su pastor. Si hablamos de una congregación de aproximadamente 100 personas, con toda honestidad te diré que alrededor de entre 15 y 20 serán los que estarán presentes en la vida del pastor y tendrán al pastor presente en su vida. ¿Qué hay del resto, de los 80 restantes? ¿Asisten a la iglesia? ¿Se alimentan de lo que el pastor les brinda? Pero no hay conexión, no hay relación. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que Satanás les dice que están bien, que no necesitan al pastor en sus vidas. Como seres humanos tendemos a prejuiciarnos con facilidad y en muchos casos podremos fallar un sinfín de veces, y el pastor tiene que aceptarnos, recibirnos, apoyarnos y tolerarnos, porque pensamos que esa es su obligación. Para eso Dios lo puso.
Pero en muchos casos, cuando no existe una relación cercana con el pastor, es muy fácil que perdamos de vista su humanidad y le juzguemos cruelmente. Y en muchos casos, sin conocer toda la verdad, tomemos decisiones que, lejos de beneficiarnos, que esa es la mentira que te vende Satanás, nos alejemos y trunquemos nuestro desarrollo espiritual, nuestra formación de carácter y nuestra fe. ¿Qué ministerio Dios estableció para que mi carácter fuera formado y para que mi vida espiritual fuera consolidada? El ministerio del pastor. Y nosotros tenemos como hijos de Dios que entender esta realidad, porque Satanás te dice, tú no necesitas del ministerio pastoral. Tú puedes pastorearte a ti mismo. ¿Y sabes qué? Esa es una mentira y es una trampa. Porque si tú pudieras pastorearte a ti mismo, no tendría sentido que el Señor Jesucristo mismo hubiera constituido ministerios de gobierno para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A lo largo de mis años en el ministerio, como pastor, he decepcionado a mucha gente. Reconozco haber cometido muchos errores y haber tomado decisiones que no a todos han gustado. Sin embargo, puedo asegurarte que de todas aquellas personas que se han apartado de mi cobertura para simplemente mantenerse a la distancia, incluidos aquellos que continúan asistiendo a esta iglesia, pero que han decidido marcar una distancia con el pastor, no han terminado bien. Y no es que me considere algo, es simplemente el cumplimiento del principio bíblico. Porque si no hay conexión, no hay transferencia. A lo largo de mi caminar en Cristo y del desempeño de mi ministerio, muchas personas me han difamado. Han dicho muchas cosas acerca de mí, sin tener las pruebas y sin tener certeza. Sin embargo, al paso del tiempo, sus dichos no pudieron comprobarse. Y sin embargo, usted puede ver en perspectiva la vida de esas personas y su vida se precipitó en la dirección de lo que juzgaban. No es que uno sea algo, es que simplemente se cumple el principio bíblico. Es triste cuando tú ves a aquellos que te juzgan, a aquellos que te levantan falsos, difundir sus calumnias en los corazones ingenuos que lo creen, se generan un prejuicio y se apartan del pastor, sin considerar que esa decisión los está sentenciando. ¿A qué? A no ser formados. Porque sin conexión tú no puedes ser formado. Yo como pastor no puedo formar la vida de una persona a través de WhatsApps. Como pastor no puedo formar la vida de una persona a la distancia. Si no hay conexión, no hay transmisión. Y el problema es que cuando somos lo suficientemente ingenuos como para creer todo aquello que no refleja en la vida del que lo comunica el carácter y la vida del espíritu que pudiera respaldar sus dichos, nos tragamos sus mentiras y envenenamos nuestro corazón, permitiéndole al prejuicio que marque una distancia entre aquel que debería ser el instrumento de Dios para formar mi vida y mi carácter. Por eso arranqué diciendo en esta porción que estoy tratando con ustedes que reconozco haber decepcionado a muchas personas.
Reconozco haber cometido errores. Pero ¿saben una cosa? No estoy como pastor por ser perfecto. Y eso es lo que la iglesia muchas veces pierde de vista. Idealizan al pastor. Y cuando Satanás viene y les presenta una imagen distorsionada de la verdad, partiendo de un conocimiento parcial y no necesariamente verdadero, es que el ingenuo lo abraza y establece una estructura de pensamiento que le separa de aquel de quien podría ser beneficiado, bendecido, formado, trabajado y llevado a otro nivel, por algo que simplemente comenzó a gobernar mi corazón. Muchas personas hoy día, dentro del cuerpo de Cristo, asisten a la iglesia, participan en un ministerio, pero no están siendo pastoreados. Y eso debería de ser alarmante en términos personales. ¿Quién te está pastoreando? ¿Tú solo? ¿Tu cónyuge? Porque los hay. No vamos a ir con el pastor, a nosotros también nos habla Dios. Yo te voy a profetizar a ti y tú me vas a profetizar a mí. O si no hay palabra profética del momento, vamos a ir a la Biblia y tenemos el conocimiento suficiente para descubrir lo que Dios quiere. Y entonces, ¿para qué Jesús se molestó en constituir ministerios? Lamentablemente, esto refleja desconexión, inmadurez y hasta cierto grado soberbia. No necesito del pastor. No, pero yo qué voy a irle a decir al pastor si el pastor está peor que yo. ¿Te consta? No, es que me lo dijeron y de muy buena fuente. Sí, es muy espiritual esa fuente. Bueno, no, realmente no, pues no se refleja mucho, pero le creo. Desconexión, ignorancia, orgullo. ¿Y quién gana? El diablo. Porque si a alguien le interesa que tú no seas formado, es a él. A Satanás le encanta que haya gente que brinque de iglesia en iglesia. Gente que le encanten las multitudes para no ser detectable y para no tener que rendirle cuentas a nadie. Esas personas no han entendido que el propósito del mandamiento, no dejándose de congregar, tiene una verdad implícita que es el vivir bajo autoridad. Por eso me encanta la forma en la cual el apóstol Pedro comienza hablándonos y él nos dice: humíllense. Porque para vivir bajo autoridad, tú necesitas tener realmente un corazón humilde. Y lo que hay en muchos corazones que no son pastoreables es soberbia, orgullo, una falta de espiritualidad bárbara, carnalidad. Y lamentablemente, cuando una persona no está dispuesta a ser pastoreada, limita su avance en Cristo y le impide a Dios llevar a cabo su propósito y voluntad en Él. Ahora, vamos a profundizar un poco sobre el ministerio pastoral. Mire, surge la pregunta: ¿qué se necesita para ser pastor? Contrariamente a lo que muchos piensan, para ser pastor no se requiere ser carismático.
no necesita ser chistoso. Ahí es que ese pastor no me cayó bien porque es demasiado serio, parece que es demasiado solemne. A él le quedaría atender la entrada de una funeraria, pero no estar de pastor. ¿Dónde dice la Escritura que el que ha sido llamado al ministerio pastoral tiene que ser carismático? No, no es un requisito. Tampoco es indispensable que sea sociable. Es que a mí me enseñaron de la iglesia, creo que es la 7ª iglesia en la que estuve, que por cierto me gustó mucho, pero ahí me enseñaron que el pastor, terminando la reunión, debía de estar en la puerta despidiendo a todos los hermanos. ¿En qué iglesia dices? En la 7ª. ¿Y en cuál es esta? La 11ª. ¿Comprende? No han echado raíces. No tienen clara una figura de autoridad en sus vidas. ¿Y por qué? Porque todo lo juzgan de manera superficial. Entonces, para que yo te considere mi pastor, tienes que ser carismático, tienes que ser sociable. Pero sobre todo, debes de sudar conocimiento. No, hombre, hay pastores que, ¿qué le digo? Ni la primaria terminaron. Y por eso no son dignos del manto que Jesús les dio. En mi labor ministerial tengo que convivir con muchos ministerios y he tenido muchas veces que platicar con pastores que no han tenido una formación académica, ni secular, ni teológica, como su servidor pudiera presumir, pero eso a mí no me importa en absoluto. Que al hablar con esos siervos de Dios, ellos no se dan cuenta y yo tampoco lo digo, pero estoy orando y diciéndole a Dios, ¿cómo me gustaría que me dieras por lo menos la mitad del corazón de Él? Pero ¿qué sucede dentro del cuerpo de Cristo? La gente exige un estatus para que merezca ser mi pastor. Entonces, ¿qué quiere la gente? A alguien que sea carismático, que sea sociable y que sea un erudito, que domine el hebreo, el griego, el arameo, el español y, ¿por qué no? Si puede, que hable otros 2 o 3 idiomas más. Está bien. Pero ¿qué se necesita realmente para ser pastor? Estoy convencido que sin lugar a dudas es imprescindible que una persona que desea ser pastor tenga el llamado de Dios. Lo demás no importa, no es tan trascendente como el tener el llamado de Dios. Porque si tiene el llamado de Dios y éste responde al llamado, tendrá el respaldo de Dios. Hay personas que se autonombran pastores y tienen gente que los sigue y no son pastores. Son buenos conferencistas, son gente carismática, sociable, se han empapado del lenguaje cristianoide, pero la realidad es que no tienen el llamado de Dios. ¿Lo ves? En sus frutos, porque así lo enseñó el Señor Jesucristo: por sus frutos los conocerán. Entonces, ¿qué se necesita para ser pastor? Pues necesita esa persona tener el llamado de Dios. Y que esa persona diga sí al llamado de Dios, porque cuando tú le dices que sí al llamado de Dios, Dios te respalda. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque yo necesito que sepas qué estás reconociendo o qué estás desconociendo. Y me refiero a la investidura espiritual depositada por Dios sobre una persona. Es importante entender que el ministerio pastoral no es sencillo. Es un ministerio difícil, ya que su orientación y objetivo
es la de guiar, dirigir, encaminar, corregir, disciplinar, redarguir al creyente a fin de que éste sea sano en la fe. Piénsese usted como medida. ¿Es usted fácil de que lo corrijan? Si usted no quiere hacer algo, simplemente da el avión. Y el pastor es una de las personas que más aviones gratis recibe. ¿Qué tan fácil es que a usted se le dirija, se le encamine, se le guíe, se le corrija, se le discipline? ¿Se da cuenta cómo muchos de nosotros ni siquiera somos pastoreables? Lamentablemente vivimos en una generación en la que, como mencioné al principio, se menosprecia la autoridad y son muy pocos los creyentes que habitan bajo la poderosa mano de Dios. Y por ende, son muy pocos los que disfrutan de los beneficios de un manto espiritual. En términos muy simples, sobre la vida de cada pastor, sobre la vida de cada ministerio, pero específicamente atendiendo al ministerio pastoral, hay un manto divino. Y solo quienes se conectan a esa figura de autoridad disfrutan de los beneficios de ese manto. Es como una cobija. Vamos a poner un ejemplo. Préstame tu chalecito, por favor, Claudia. Voy a utilizar esta capita de mi hermana. Y este va a ser mi manto. ¿Ok? Si usted está a la distancia, no puede disfrutar de lo que tengo. Pero si usted se acerca, ven, Samuel, y hace partícipe a su vida del ministerio pastoral, yo le puedo compartir del beneficio del manto. ¿Ya sientes calientito? A la distancia usted se muere de frío, pero en la cercanía usted tiene el beneficio. Ahora pregunto, gracias Samuel. Usted, gracias Claudia. ¿Usted está disfrutando del beneficio de la persona que le pastorea? Eliseo sabía eso. Y cuando Elías iba a ser quitado de su lado, Elías le preguntó: ¿qué es lo que quieres? Quiero lo que hay en ti, pero al doble. Era un hombre con ambiciones claras, pero que sabía que lo podía exigir por su nivel de conexión. ¿Cuántos hoy dentro del cuerpo de Cristo, como Giesi, se quedarían sin unción, sin manto, si su cabeza espiritual muriera? Porque cuando muere Eliseo, Giesi no recibe su unción. La unción se va a la tumba. No había conexión entre Giesi y Eliseo, en contraste con la conexión que existía entre Eliseo y Elías. Si yo no soy una persona que estoy exponiéndome en mi vida al ministerio pastoral, yo no puedo demandar que el abrigo, el manto que hay sobre la autoridad que me preside me beneficie. Entonces, malas noticias para las visitas de todas las congregaciones. No están disfrutando a plenitud de todo lo que Dios les quiere dar. ¿Qué deben hacer? Ordenarse.
y acercarse al pastor de la iglesia donde desean permanecer y decirle: pastor, Dios me ha traído convicción al corazón y quiero formar parte de su congregación. Quiero reconocerle como pastor en mi vida. Eso es muy importante, porque mientras que eso no sucede, tú eres una oveja errante. Y como puedes venir a esta casa 2 semanas, faltar 3 meses y no sucede nada, y después irte a otra congregación y estar en aquella otra congregación lo mismo, pero no tienes conexiones, no hay beneficio de habitar bajo un manto. Vas, disfrutas, participas, Dios te habla, pero todo se queda en la superficialidad, porque no tienes derecho a reclamar el manto. ¿Me explico? Entonces es importante que tengamos esto presente. Cuando yo comencé en el ministerio y aquellas personas que se acercaron a mí para formar parte de la congregación, algo que siempre les he mencionado es que si usted va a ser parte de esta congregación y este es mi estándar, yo necesito de usted lealtad, fidelidad y compromiso. Lealtad para su figura de autoridad. Usted no puede estar hablando de mí, y menos lo que no le consta. Entonces, quienes siembran mentiras, calumnias, están rompiendo el primer acuerdo que establecimos cuando los recibí: lealtad, fidelidad. Esto habla en el sentido de todo el compromiso que implica ser miembro de una iglesia local. Compromiso para congregarse, la fidelidad en el congregarme, la fidelidad en la forma en la cual desarrollo mi mayordomía financiera, mi amor por el cuerpo de Cristo, mi integración a la iglesia propiamente. Los creyentes que generan problemas al interior de la iglesia están rompiendo ese segundo acuerdo de fidelidad. Porque cuando te recibí, nunca me dijiste: te voy a generar problemas. ¿Comprende? Rompimos ese acuerdo. Y el tercero, que tiene que ver con el compromiso que implica el ser parte de la fuerza. Siempre he enfatizado y hago un fuerte énfasis en el hecho de que somos un solo cuerpo en Cristo. Somos una gran familia. Pero cuando las personas dejan de invertirse en lo que es su casa espiritual, están rompiendo ese tercer acuerdo. Para ser miembro de esta iglesia, te repito, tú debiste de haber cumplido esos 3 requisitos: lealtad, fidelidad y compromiso. Lealtad hacia tus pastores, fidelidad hacia el cuerpo de Cristo y todo lo que implique el ser miembro de una iglesia, y compromiso para ser parte de la fuerza que edifique esa congregación. Si no lo estamos haciendo, entonces ¿qué clase de congregantes somos? Necesitamos cambiar nuestra actitud. Considere lo siguiente: involucrar al pastor en nuestra vida no se da porque sea él quien nos dé su opinión cuando se la pedimos para ver si estamos en lo correcto o él está mal. Porque mucha gente pide no consejo, opinión. Y lo único que quiero es ver qué piensas tú, pastor, para ver si yo estoy bien o tú estás mal. Porque no me vas a hacer cambiar de opinión. Yo ya decidí. Y por eso es que el distanciamiento se hace cada vez más grande entre los creyentes que no tienen una fe sólida y un compromiso firme con Cristo, en relación o en comparación con aquellos que tienen ya un caminar con Cristo y saben qué es lo que quieren de Él.
Entonces, no puedo yo decir que tengo una vida o el ministerio pastoral fungiendo en mi vida si yo solamente busco al pastor para obtener su opinión y para que a través de su figura ministerial respalde lo que yo quiero. Tampoco es el escuchar sus sermones y asentir con el intelecto que lo que dice es verdad. Hay quienes están de acuerdo que lo que predico es bíblico, pero no hacen de acuerdo a lo que se les predica. Mucho menos es pedirle que ore por lo que tú no estás dispuesto a orar. ¿Por qué es tu pastor? Pues porque él ora por mi trabajo, porque él ora por mis hijos, porque él ora por mi salud, porque él ora hasta por mi perro. El otro día le dije que orara por mi perro. De verdad, créanme. Eso no es involucrar una vida pastoral. Y no estoy pidiéndote, y quiero que lo entiendas bien, no estoy buscando a partir de ahora tener mi agenda llena. No quiero perder el tiempo con gente que simplemente quiere escuchar mi opinión. Lo que quiero es relación. Lo que quiero que entiendas es que mientras tú no tengas una relación con tu pastor, tú no tienes conexión. Y si no tienes conexión, no puedes accesar al nivel de formación que Dios te quiere dar. Involucrar al pastor en tu vida, escucha, implica darle acceso a áreas que nadie más puede ni debe tener y obtener a través de él una visión de lo que Dios quiere para ti. El problema es que no queremos que se metan en nuestra vida. Y para eso el diablo te dice, no lo molestes, ¿no lo ves ocupado? Además, velo bien, ya se ve bien cansado. ¿Tú crees que te va a hacer caso? Tú solito puedes. Es más, yo te ayudo a que leas la Biblia. Si no le entendemos, no te preocupes, revisamos el horóscopo y ahí que nos iluminen. Y el creyente ingenuo, sí, tienes razón, el pastor pues ni me va a entender. Es más, me va a regañar. ¿Para qué le digo? No. Tienes razón, diablo. Yo solito me puedo pastorear. Lea conmigo desde donde dice involucrar. Involucrar al pastor en tu vida implica darle acceso a áreas que nadie más puede ni debe tener. Para los matrimonios, la única persona que debería tener acceso al conocimiento de cómo está tu relación matrimonial y cómo te sientes íntimamente en dicha relación y en todo lo que implica el mantener el vínculo con tu cónyuge, es decir, su familia, la relación que se ha generado con su familia, sus hábitos, es el pastor. Pastor. Pero ¿qué te dice el diablo? No, ¿para qué le dices al pastor que estás teniendo problemas matrimoniales? Se va a prejuiciar de ustedes. Mejor que los vea contentos en la iglesia, fingiendo. Total, el que lo sabe es Dios. Y ustedes se pueden pastorear. En la vida del soltero, ¿para qué le dices al pastor que estás batallando en estas áreas de tu vida? Él ni te va a entender. Él nació el siglo pasado. Tú eres millennial. Estás muy joven como para que el pastor te entienda. Y podríamos esto ampliarlo, y lo vamos a ampliar un poco más adelante, pero la finalidad no es morbosear. Escucha, en el oído del pastor.
La finalidad es que a través de ese conocimiento Dios le revele a mi guía espiritual qué es lo que Él quiere para mi vida. ¿Sabe a veces qué me provoca mucho celo? Coraje y tristeza a la vez. Que muchas personas que están en los grupos de Alcohólicos Anónimos sean más leales, fieles y comprometidos con su padrino que usted con su pastor. No, a la hora que me llame el padrino, yo ahí estoy. Dígame, padrino, ¿qué quiere? El padrino nos convocó a que hiciéramos algo, lo que necesita el padrino. Y no me interesa que llueve o truene. Lo pidió el pastor, no tiene nada que hacer. Niveles de reconocimiento y de honra. El alcohólico ve en su padrino a alguien que puede ayudarle a salir del hoyo en el que se encuentra. Un alto porcentaje de creyentes, a causa del diablo, ven en el pastor una amenaza, no un aliado para el desarrollo de su vida espiritual. Ven a un enemigo, porque así el diablo se los ha metido en la cabeza. ¿Para qué le cuentas al pastor cómo te sientes? ¿Para qué le dices al pastor lo que está sucediendo en tu vida? Tú solo puedes. No necesitas que el pastor te diga lo que ya sabes o qué te va a decir de nuevo. Y empieza a haber ese distanciamiento que detiene tu formación espiritual. Entonces, la finalidad de poder involucrar al pastor en mi vida y darle acceso a áreas que nadie más puede ni debe tener es para obtener a través de él una visión de lo que Dios quiere para mí. Escuche, el pastor, más que ser un consejero por excelencia, debería ser la válvula que regula nuestro desarrollo integral. Debería de ser quien regula nuestro desarrollo integral en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Mire, una persona podrá definir su destino de forma integral, es decir, recuerde, somos seres integrales, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Bueno, pues el ministerio pastoral abarca todas esas áreas, porque Dios no me envió simplemente a pastorear tu área espiritual, lo cual el diablo también lo ha diseminado como una gran mentira. El pastor se encarga de las cosas espirituales. A él no le hagas partícipe de tus proyectos personales. ¿Para qué quieres que él sepa que quieres emprender un negocio o que quieres emprender una carrera o que quieres hacer algo con tu vida? No, ni le digas, después te va a andar ahí fiscalizando y que por qué no diezmas y que por qué no das. ¿Se da cuenta? Y el creyente ingenuo, sí es cierto. Y no involucran al pastor en nada de su vida. Una persona podrá definir su destino de forma integral, es decir, aquello que va a lograr en lo material. Deberíamos estar involucrando al pastor en aquello que nos estamos proyectando en lo material. Oye, pastor, ¿tú crees que sería conveniente para mí tomar este negocio que me están proponiendo o aceptar este empleo que me están dando? ¿Crees que sería conveniente que me sacara un carro de agencia? Pastor, ¿crees que sería bueno que sacara una tarjeta de crédito? Cada pregunta me obligaría a hacerte preguntas para poderte dar una respuesta. Pero ¿sabes qué es una de las cosas con las que más lidiamos los pastores?
con la falta de honestidad. Y de ahí volvemos al hecho de que hay muchos cristianos que no son pastoreables, porque no son honestos. Como mencionaba al principio, juzgan la paja que está en el ojo de su hermano, pero no reparan en la viga que tienen en el suyo. Entonces sí deberíamos de involucrar al pastor en aquellos proyectos que deseo emprender en lo material. Sí debería de involucrar al pastor en aquello que está sucediendo en mi vida, en lo emocional. No, ahí menos. Me hace recordar la canción de los Tigres del Norte. ¿Ya está cerrada con 3 candados? No, mi área emocional, que ahí no se mete el pastor. Pues ¿cómo? No, pues ya si surge algo bueno de esa relación que estoy teniendo dentro o fuera de la iglesia, pues ya está bien, ya será de Dios. ¿Por qué no venir al pastor y decirle: ¿sabes qué, pastor? Tal chava de la iglesia me gusta, ¿cómo ves? Tal chavo de la iglesia me está aventando el can. ¿El pastor no crees que podría decirte: es una buena chava, es un buen chico, ni te metas? Si no quieres sufrir, ni te metas. Pero no, nos dejamos llevar porque nosotros sabemos. O sea, ¿qué me tiene que decir el pastor si yo me sé pastorear solito? Además, pues yo ya estoy grande, pues el pastor y yo somos casi contemporáneos. O sea, ¿qué me va a hablar de nuevo bajo el sol? Sí. Pues yo ya me la sé. Yo no te voy a hablar de mi experiencia. Yo te voy a hablar lo que la Biblia dice, y ese es el punto, que no queremos que la Biblia alumbre nuestras tinieblas, porque tenemos temor de una cosa: que la Biblia nos señale que no está en acuerdo con lo que nosotros queremos. Entonces mantenemos al pastor fuera de nuestra área emocional, y tampoco queremos involucrarlo en lo espiritual. Yo llego, me siento, escucho, canto, alabo, doy mi ofrenda, entrego mi diezmo, se acabó. No hay conexión, no hay relación. Les decía, y lo decía con toda honestidad, este periodo de pandemia probó muchos corazones y reveló el grado de conexión que teníamos al interior de las iglesias. No hay congregación que su servidor conozca y con la cual mantenga relación, en la cual escuche, después de la pandemia y reiniciadas sus actividades, el 100% de sus congregantes hayan regresado al templo. En promedio, un 20% de la congregación no volvió a la iglesia porque su corazón se enfrió y decidieron apartarse de Dios. Y los desconectados que quieren continuar o volver a tomar la rutina pero sin relación, te estás entreteniendo pero no te estás formando. No estás teniendo una formación espiritual, y es lo que deberíamos de estar buscando, una formación espiritual. ¿Sabes qué, pastor? Esto está aconteciendo en mi vida, estoy teniendo estas situaciones. ¿Qué es lo que debería de hacer? ¿Por qué es importante? Por lo siguiente. Gracias. Porque solo en la medida que esta persona cuente con ventajas que le permitan ser formado y ser asertivo en su toma de decisiones, es que va a poder tener éxito.
¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el por qué yo necesito involucrar la vida del pastor en mi vida? Porque yo necesito quien sea para mí una ventaja, quien me forme y quien me ayude a través de su consejo a ser asertivo en mi toma de decisiones. Para eso Dios constituyó pastores. El problema es que, y lo reitero, hoy día muchos creyentes no se están dejando pastorear. Vamos a ver qué dice Primero de Reyes, capítulo 1. Y vamos a leer del verso 5 al 10. Bien interesante este pasaje. Primero de Reyes, capítulo 1, versos del 5 al 10. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios así: Adonías, cuya madre fue Hagit, ambicionaba ser rey y por lo tanto se levantó en armas. Diga conmigo, Adonías tenía una influencia muy grande. Y esa influencia procedía de su madre. Su madre se llamaba Hagit. ¿Sabe? La palabra Hagit en el hebreo significa festivo, relajado, sin compromisos, emotivo, superficial. Y vemos en la formación de Adonías cómo a Adonías le faltó, aún teniéndola, una figura paterna que influenciara sobre su manera de ver la vida, alguien que lo formara. Dice la palabra de Dios: Adonías, cuya madre fue Hagit, ambicionaba ser rey y por lo tanto se levantó en armas. Consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Lea conmigo: como David, su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. ¿Cuál fue el problema de Adonías? No se conectó a David. A veces queremos que el pastor se imponga y que el pastor se acerque a ti y te diga: a ver, dame tu celular, desbloquéame tus aplicaciones de chat, voy a revisarte. No me voy a imponer contigo. Pero si no hay conexión, no me culpes. ¿Entiende? Tendría toda la autoridad en Cristo para hacerlo, pero no me voy a imponer en tu vida. Si tú no quieres conexión, tú te lo pierdes. Adonías esperaba que David se impusiera. ¿Y qué dice la Biblia? Que David nunca lo contrarió y tampoco le pidió cuentas, porque era un joven que no sabía vivir bajo autoridad y por esa razón se convirtió en un hombre que vivía de forma frívola y superficial. Contrariamente, mismo padre, diferente figura, diferente conexión, Salomón pudo escuchar de David las palabras para comenzar a reinar en su lugar, diciéndole: compórtate como un hombre.
Salomón tenía una conexión que Adonías no tenía. Y dentro de la iglesia hay gente que aún tiene ministerios y los tienen no porque el pastor se los dio, los tienen porque Dios se los concedió, porque Dios les dio un voto de confianza, pero que no tienen conexión ministerial. Y están estancados en ese nivel y no avanzarán de ese nivel hasta que no establezcan una conexión que les permita ser formados y consolidar su vida espiritual de forma integral. Adonías se convirtió en un golpista que quería usurpar el trono de su padre, porque le pareció que el viejo ya no tenía nada que proveerle a Israel. Entonces, yo quiero ser rey, yo ambiciono ser rey, estoy guapo, carismático. Dice la Biblia que Adonías era muy bien parecido. ¿Qué le podía faltar? Él podía ser el rey. Y entonces comenzó a juntarse con gente desleal a David para armar un golpe de estado. La gente que no es formada por su pastor, el diablo se encarga de deformarlos. Y comienzan a vincularse a gente que también está sin pastor en su vida. Y establecen alianzas para obtener lo que quieren, pero menosprecian la autoridad. Dice la Escritura así: quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote Sadoc, Benaías hijo de Joiada, el profeta Natán, Simi y Regí, y la guardia personal de David. Cerca de Enrogel, junto a la peña de Sohelet, Adonías ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a la guardia real, ni a su hermano Salomón. Adonías refleja a través de sus actitudes y acciones que no tiene un vínculo con David. Y como no tiene un vínculo con David, no puede tener un vínculo con sus cercanos. ¿Entiende eso? Ahora, viene la pregunta: ¿involucrar al pastor en mi vida será lo correcto? La respuesta a esta pregunta resulta obvia. Lo cierto es que para que ésta tenga la trascendencia que necesitamos en nuestra vida, debemos contestar con sinceridad a la siguiente pregunta: ¿el pastor que tengo actualmente me inspira confianza? Si la respuesta es no o no para todo, debes con rapidez buscar el origen de esa inconformidad. Y si no fuese algo reconciliable, deberás salir de su cobertura y buscar un pastor que te inspire confianza y colocarte bajo su autoridad, porque solo no podrás formarte. Si no tienes, hablando en términos particulares, en tu servidor la confianza de exponer tu vida completa y sin mentiras detrás, mi consejo es que busques a alguien en quien confíes, porque tu formación está comprometida. Tú puedes aquí seguir congregándote, pero no te estás formando. Es que yo me congrego ahí porque tengo mis amigos. Es que yo me congrego ahí porque la gente de ahí me aprecia. Qué bueno, todo eso está bien, pero no te estás formando. Y lo que debería de motivarnos a avanzar en Cristo es precisamente el ser formados a imagen de Jesús. Solo el pastor puede hacerte preguntas que ninguna otra persona podría hacerte.
La pregunta es si estarías dispuesto a responderlas con honestidad. Escucha esto. Mantenerte en una relación en la cual no existe confianza, sino más bien prejuicio, es una decisión equivocada que poco a poco mermará nuestra capacidad de trascendencia. Ahora, escuche lo siguiente. No tengo temor de perder ovejas que no se dejan pastorear. Tengo temor de que se queden conmigo por comodidad y no logren llegar a su destino, a causa de que para ellos jamás fui su pastor. Eso me da más miedo. Que se queden conmigo y nunca sean formados. Que se queden en la iglesia por amigos, por motivaciones equivocadas y no su formación. Por eso vemos tantos creyentes que no han trascendido en su vida espiritual. Porque no se han conectado. Porque no saben qué es lo que realmente quieren de Dios. Necesitamos un cambio en nuestra perspectiva del ministerio pastoral. Y si Satanás te ha estado envenenando tu mente y tu corazón respecto del pastor, y lo que sientes o piensas acerca de él, en este caso de mí, es irreconciliable por el bien de tu destino espiritual y tu salud espiritual, no te quedes conmigo. Busca un pastor que te inspire y al cual sí respetes. Eso es fundamental. Porque de otra manera entonces solo me estoy entreteniendo, pero estoy comprometiendo mi formación espiritual. Esto para mí no es algo difícil de hablar. Al contrario, me gusta ser muy claro en cuanto a las relaciones que me importan. Y si no hay trascendencia y no hay destino, pienso que es mejor dar las gracias y avanzar. Así que no se sientan obligados a que, es que ya estuve con el pastor 10 años, 11 años, 15. Es que tengo un ministerio dentro de la iglesia. Si no hay confianza, no hay nada. Tal vez por no tomar esa decisión estás truncando lo que Dios podría hacer contigo, con un pastor al que sí respetaras y sí honraras. Porque ¿a poco no nos resultaría incómodo estar bajo la dirección de un pastor en el cual no puedo confiar? O bajo la dirección de un pastor al cual no puedo respetar. ¿Comprende lo que le digo? Concluimos con esta porción de la Escritura. Hebreos capítulo 13, verso 17, en la Reina Valera contemporánea, dice la Escritura así: obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. Esto sería motivo como para otra predicación, ¿no? ¿Se quejan los pastores delante de Dios de determinados miembros de su iglesia? Yo les soy honesto, sí. Pero yo trato de no hablar de esos temas con Dios porque prefiero hablar a la grandeza. Pero sí hay congregantes que producen amargura en el corazón del pastor, dolor, tristeza, sí. Entonces el consejo de la Escritura es: obedézcanlos y respétenlos, porque ellos cuidan de ustedes, porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Yo voy a rendirle cuentas a Dios de la dirección espiritual que te di, de la estrategia que te di para enfrentar la vida cuando honestamente me involucraste en tu vida.
Pero si tú no eres pastoreable, entonces cuando Dios me pida cuentas de ti, le diré: estuvo en la iglesia, Señor, pero nunca se conectó. Y no sería precisamente la transmisión en internet, que los hay, pero hablamos de conexiones personales. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, ¿qué dice? No será provechoso para ustedes. Por eso volvemos al pasaje inicial. Si tú quieres estar bajo la poderosa mano de Dios, tienes que comenzar humillándote. Deja a un lado la soberbia de creer que tú solo y tu Biblia te pueden pastorear. Y no estoy contradiciendo el pasaje que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Porque todos esos orgullosos legalistas, de inmediato se les está atravesando ese pasaje. Con la Biblia basta. ¿Y para qué Dios estableció ministerios? El pastor es tu ventaja y tiene un manto sobre su vida que puede compartir contigo de acuerdo a tu nivel de conexión. Pero si no tienes conexión, te repito, tú puedes continuar bajo ese liderazgo, participando de un ministerio, cumpliendo tus responsabilidades, pero al final sin ser formado. Eres un cristiano en bruto. Y yo creo que hemos sido llamados para ser perfeccionados a la imagen de Cristo. Y cuando se trata de mi estilo de vida y mis convicciones de fe, nadie mejor para guiarme y dirigirme que el pastor. ¿Entendemos eso? Póngase de pie, por favor, vamos a dar gracias a Dios.